¿Cierto? No, porque ¿cierto? No. ¿Qué timbre? Ya empezó. Pero no se escucha nada, que es que no se escucha nada. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches, doctor Sebastián. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Doctor Luis Sebastián, lo escuchamos. El tiempo es todo suyo y el espacio es para usted. Buenas noches, compañeros, ¿cómo han estado? Bueno, espero que se encuentren muy bien en esta noche, la noche de diciembre, Navidad ya pronto. Bueno, el objetivo de esta capacitación, ¿sí? Voy a abordar, pues, diferentes temas asociados principalmente, pues, al uso seguro de los medicamentos, ¿listo? Dentro de esto implica no solamente desde la dispensación hasta la administración, sino también, obviamente, el uso seguro en el manejo de carro de paro, la toma de temperatura y humedad, e igualmente, pues, el manejo de gases medicinales, el cual, pues, el oxígeno, sabemos, y el aire medicinal también son considerados como medicamentos según la resolución. ¿Listo? Bueno, empecemos, ¿listo? El uso seguro de medicamentos en general es una responsabilidad social, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? Obviamente que el uso seguro está asociado directamente a cómo nosotros manejamos los medicamentos dentro del área asistencial, dentro de nuestra práctica diaria. Según la OMS o el concepto que tiene la OMS de uso seguro de medicamentos es principalmente suministrar a los pacientes la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en la dosis correspondientes a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible. Principalmente, ¿qué es? En forma resumida, es suministrar a los pacientes el medicamento que el paciente necesita. ¿Listo? Con las mejores condiciones, ¿vale? En el tiempo adecuado, con el coste más económico posible. Hablando de estadísticas, se calcula que el costo mundial asociado a los errores asociados a medicamentos, a los errores de medicación, es aproximadamente 42.000 millones de dólares al año. Es decir, que casi un 1% del gasto sanitario mundial está asociado al gasto por errores de medicación. ¿Listo? Igualmente también, según la estadística, se tiene que solo en Estados Unidos de América, los errores de medicación provocan al menos una muerte diaria y daños en aproximadamente 1.3 millones de personas al año. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo para disminuir los errores asociados a medicamentos de nuestra sociedad? Básicamente, ¿qué estamos haciendo para salvar vidas? ¿Sí? Evitando errores de medicación. Tenemos que entender el contexto de que nosotros hoy somos el personal asistencial, el personal que atiende al paciente, ¿listo? Pero mañana seremos los pacientes, ¿listo? Entonces, como nosotros atendamos, también pueden atendernos en un futuro. Además, ese paciente no solamente es una persona X, también es un padre, es una madre, es un hermano, es un abuelo, ¿listo? Que puede ser nuestro familiar, puede ser el familiar del amigo de nosotros, ¿listo? Por eso es importante nosotros concientizarnos en el adecuado uso de los medicamentos, ¿vale? Porque lo que queremos con los medicamentos es ayudar al paciente, ¿no? Según su patología. Pero en ocasiones, por nuestros descuidos, por la falta de capacitación, por el uso inseguro de los medicamentos, podemos o estamos provocando daños en los pacientes e inclusive podemos provocar la muerte. Hablando ya de ejemplo, sabemos que pues en la noticia del año pasado se habló de que 2 niños en Bogotá,
murieron, ¿sí? Asociados al uso de tramadol. ¿Qué quiere decir? Que una persona dentro de un servicio farmacéutico dispensó un medicamento mal, se lo entregó a una madre que pues no tenía los conocimientos relacionados a ese medicamento, le suministró todo este medicamento a sus 2 bebés y los 2 bebés murieron, ¿listo? Nosotros tenemos que evitar eso, ¿listo? Como personal de salud, como químico farmacéutico, como enfermera, como auxiliares de enfermería, como médicos, ¿listo? Bueno, hablando de la problemática, tenemos o conocemos cuáles son las condiciones o identificamos cuáles son las condiciones que favorecen el uso inadecuado de los medicamentos. Dentro de estas condiciones principales, ¿sí? Que son 6 en general, tenemos como principal la ignorancia o la falta de sensibilización frente a las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no conocemos los medicamentos, no conocemos en ocasiones qué daño le puede provocar al paciente ese medicamento si nosotros le damos una sobredosis de ese medicamento, ¿listo? Sabiendo que podemos ocasionar la muerte. Entonces es importante para nosotros, como personal de salud, ¿sí? Conocer las fichas técnicas de los medicamentos para conocer lo que estamos aplicando a los pacientes. Además de esto, otro factor que también puede favorecer al uso inadecuado de los medicamentos es la falta de capacitación y entrenamiento. Para esto son estos espacios, listo como el de hoy, para que todas las personas entiendan, conozcan, ¿sí? Y puedan mejorar sus habilidades de práctica diaria, ¿vale? Relacionado al uso de los medicamentos. Es importante que también igualmente, pues nosotros nos capacitemos personalmente, ¿sí? Sobre lo que estamos y lo que trabajamos diariamente. También favorece al uso inadecuado de los medicamentos el incumplimiento de los estándares. ¿A qué se relaciona esto? Como sabemos, dentro de la institución manejamos unos procesos y unos procedimientos. Estos procesos y procedimientos por parte de calidad, ¿sí? Son hechos o elaborados con el fin de evitar errores y tener un sistema o un sistema de administración, unos procedimientos, una atención, digamos que ya estandarizada, ¿con el fin de qué? De evitar errores. Uy, qué pena. De evitar errores, ¿listo? Cuando nosotros no nos ceñimos a esos procedimientos, cuando no cumplimos los procedimientos, ¿de qué manera? Cuando no estamos realizando los correctos de administración de medicamentos, cuando no estamos realizando los correctos de dispensación, ahí estamos incumpliendo los estándares, ¿listo? Igualmente, el uso inadecuado de medicamentos lo favorece también la falta de atención en las tareas. Básicamente, cuando nosotros estamos en nuestra práctica asistencial y estamos pensando en otra cosa, tenemos que entender que cuando estamos atendiendo a un paciente, tenemos que atenderlo de la forma más humanizada posible. ¿Listo? También otro factor es el exceso de confianza. Cuando el personal de salud ya tiene, no sé, 5, 10 años haciendo la misma tarea, puede ocasionar exceso de confianza en estos procedimientos, ¿listo? Por eso es importante que siempre al momento de administrar medicamentos realicemos los correctos de aplicación. E igualmente, deficiencia de lectura, que se relaciona a esto cuando, como anteriormente mencioné, cuando no se cumplen los estándares, cuando no nos capacitamos y cuando no nos entrenamos. ¿Listo? Bueno, ¿qué papel cumple directamente el servicio farmacéutico en el uso inadecuado de medicamentos? ¿Qué hacemos nosotros como servicio farmacéutico? Uno, identificar sistemáticamente y reducir los riesgos y peligros de la medicación para disminuir los daños prevenibles a los pacientes. ¿Cómo identificamos, sí, y reducimos los riesgos? Identificamos directamente qué factores pueden provocar un uso inseguro. ¿Y cómo lo reducimos? Creando procedimientos, creando protocolos, ¿listo? Como por ejemplo, el procedimiento de medicamentos, de rotulación de medicamentos alto riesgo y medicamentos LASA, ¿vale? Entonces nosotros creamos este procedimiento, ¿para qué? Para que la persona, el personal asistencial, el auxiliar de enfermería, la enfermera, al momento de aplicar un medicamento y este medicamento tenga esta rotulación azul o roja, identifique que este es un medicamento que se puede confundir, ¿sí? Y que igualmente puede ser de alto riesgo. Quiere decir que si me llego a pasar
un poco de la dosis, puedo provocar la muerte del paciente. ¿Listo? Igualmente establecemos estructuras y sistemas liderados desde el servicio farmacéutico que garantice el conocimiento por la institución de los puntos débiles de seguridad de la medicación. Por eso, igualmente son este espacio de capacitación. ¿Listo? Para establecer una estructura de cómo podemos mejorar el uso de los medicamentos. Y otra, fomentar una cultura institucional de uso seguro de los medicamentos y medir, obviamente, la cultura de seguridad de los profesionales de la farmacia. Entonces, como les dije anteriormente, dentro del servicio farmacéutico buscamos cómo garantizar el uso adecuado de los medicamentos. Aquí tenemos una estructura, ¿sí? La cadena del medicamento. Disculpe, doctor Sebastián, les agradezco por favor silenciar los micrófonos, porque hay un micrófono abierto. Muchas gracias. Gracias. Listo. Entonces, ¿cómo nosotros, como les dije anteriormente, cómo garantizamos el uso adecuado de los medicamentos? ¿Cómo? Cumpliendo toda la cadena que llega al medicamento, ¿listo? Que tiene el medicamento, desde su adquisición hasta su administración. ¿Cómo? Garantizando una seguridad en la adquisición y suministro de los medicamentos. ¿Por medio de qué? Desde el servicio farmacéutico, para adquirir medicamentos, nosotros garantizamos de que sea un proveedor confiable. Tenemos que garantizar eso y evidenciar que sea un proveedor confiable. Igualmente, tenemos que garantizar que ese producto que se adquiere tenga un registro INVIMA vigente, ¿listo? Que haya cumplido las condiciones de almacenamiento según su ficha técnica, ¿listo? También, otro punto que nos ayuda al uso seguro de medicamentos es la seguridad de la adecuada prescripción, de la parte obviamente asociada a los médicos, ¿sí? Es importante que siempre, pues, sea coherente, ¿sí? La prescripción médica. ¿En qué sentido? Si nosotros, pues, solicitamos, por ejemplo, una piperacilina con una posología de cada 6 horas, ¿cuántas piperacilinas tenemos que prescribir para las 24 horas? 4 piperacilinas. Entonces es importante siempre que la fórmula médica sea legible, sea coherente, que tengan siempre los miligramos o la unidad en la que debe ir este medicamento. ¿Listo? Igualmente, por parte del personal médico, es importante realizar una reconciliación medicamentosa. ¿A qué se refiere esto? Obviamente, al momento de la atención al paciente, de la atención primaria, puede ser directamente inicial en urgencias, preguntar al paciente qué medicamentos viene tomando. ¿Para qué? Porque nosotros podemos prescribir otro medicamento al paciente y podemos generar duplicidad de principios activos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Realizando, pues estaríamos aplicando y podríamos llegar a una dosis tóxica de ese medicamento. Por eso, la reconciliación medicamentosa nos ayuda al uso seguro de los medicamentos. También, seguridad en la dispensación. Obviamente, mis regentes de farmacia dentro del servicio farmacéutico deben realizar unos correctos de dispensación, ¿listo? Y además de esos, ellos deben entregarle a ustedes los medicamentos con la identificación del ASA y alto riesgo del medicamento, obviamente, si corresponde. Igualmente también, la seguridad en el almacenamiento es muy importante, ¿sí? ¿Cómo llevo la seguridad en el almacenamiento? Una es con el control de temperatura y humedad. Otra directamente es almacenando el medicamento donde su ficha técnica lo establece. ¿Qué quiere decir esto? Si el medicamento se puede almacenar a temperatura ambiente, pues ponerlo a temperatura ambiente. Si el medicamento dice que debe ser almacenado en unas condiciones, pues en nevera, debe estar siempre en nevera a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Quiere decir que este medicamento es termolábil, ¿listo? Por eso es importante siempre almacenar los medicamentos para evitar que estos se puedan deteriorar y pues la administración al final puede ser insegura, ¿listo? Y por último, pues seguridad en la aplicación de los medicamentos. Como le comenté anteriormente, el principal punto de esto es los correctos de administración. Siempre el personal de enfermería y el personal de auxiliar de enfermería debe verificar, debe cumplir los correctos de administración, porque es el punto final donde ya llega este medicamento al paciente. En la institución, pues hemos identificado en los últimos meses varios hallazgos asociados a incidentes y eventos asociados
a la mala administración de medicamentos. ¿Qué pasa? El personal no está cumpliendo los correctos de administración de medicamentos. Entonces debemos concientizarnos, como les dije al principio, hoy es el paciente, ¿sí? Mañana es nuestra madre, podemos ser nosotros. ¿Listo? Es importante concientizarnos y hacer nuestra labor como pues corresponde. ¿Listo? Igualmente dentro del servicio farmacéutico nosotros garantizamos en la seguridad de la aplicación de los medicamentos unas tablas de estabilidades, ¿sí? Para que ellos tengan pues conocimiento de cuánto tiempo de estabilidad puede tener un medicamento y en qué solución o en qué, cómo se realiza la dilución de tal medicamento. Bueno, en general, el uso de los medicamentos es responsabilidad de todos, ¿listo? Desde el servicio farmacéutico, desde la enfermera, desde los médicos, todo el personal asistencial, ¿sí? Es el responsable del uso seguro de los medicamentos. Bueno, siguiendo con las presentaciones, dentro del uso seguro, como les dije, listo. Dentro del uso seguro, hay un punto importante, ¿sí? Del manejo de los medicamentos que hace el personal de enfermería y obviamente la auxiliar de enfermería, que es el carro de paro. Como sabemos todos, el carro de paro es una pequeña bodega, ¿sí? Que se encuentra en cada servicio que debe ser utilizada para situaciones vitales. Quiere decir, cuando el paciente pues está a punto de morir, ¿sí? Código azul, código rojo, se puede y se tiene que usar el carro de paro, ¿sí? ¿Sí? El carro de paro se encuentra en cada servicio, ¿para qué? Para que se tome el medicamento de forma inmediata, ¿vale? Este carro de paro está regulado principalmente por la resolución, normativamente por la resolución 1403 del 2007, ¿listo? Igualmente por el decreto 780, donde establece, pues, todos los parámetros que debe cumplir el carro de paro. Y departamentalmente se realizó una circular, la circular 360 del 30 de noviembre del 2018, donde establece quién es el responsable del adecuado funcionamiento y manejo del carro de paro. Entonces, para que todos tengan claro lo siguiente, ¿listo? La responsabilidad, la resolución nos dice claramente, la responsabilidad del adecuado funcionamiento, utilización y preservación de los carros de paro es la jefe de enfermería, obviamente ayudados por los auxiliares de farmacia, pero siempre la responsabilidad es del jefe de enfermería, del adecuado manejo del carro de paro. Por eso es importante que en cada entrega de turno ustedes verifiquen si anteriormente se abrió el carro de paro. ¿Por qué? Porque si se abrió el carro de paro y no fue registrado aquellos medicamentos que salieron de ese carro, hay una pérdida de estos medicamentos y el jefe de enfermería es responsable ¿de qué? De pagar estos medicamentos. Y bien, cuando hablamos de medicamentos de uso cotidiano, pues simplemente se paga, ¿vale? Y se genera dando conformidad. Pero cuando sabemos que en el carro de paro hay medicamentos de control especial, la pérdida de estos productos ya conlleva no solamente el pago, sino también situaciones legales, porque el manejo de los medicamentos de control especial está encargada del Fondo Nacional de Estupefacientes y asociado a ello la Fiscalía. Entonces, cada pérdida de un medicamento de control especial dentro del carro de paro, la Fiscalía se debe hacer la adecuada denuncia ante la Fiscalía, ¿listo? Y la verdad no queremos nosotros en la clínica meternos en esos líos porque son complejos. Lo digo yo desde nuestra experiencia como químicos farmacéuticos que manejamos esta área, pues siempre el manejo de medicamentos de control especial es complejo. ¿Por qué? Porque con estos principalmente se hacen estupefacientes. ¿Listo? Bueno. Como les enfatizo, la responsabilidad del jefe de enfermería, ¿listo? Entonces, el jefe de enfermería se encarga ¿de qué? De que de los equipos, insumos y medicamentos siempre se encuentren en las condiciones adecuadas, ¿listo? Obviamente también que cuando el carro de paro se abra, ¿sí? El jefe de enfermería debe solicitar la respectiva reposición de estos productos. Y desde el servicio farmacéutico, nosotros debemos ¿qué? Realizar auditorías a este carro de paro de forma mensual. Listo. La circular nos establece principalmente cuáles son las funciones del personal de enfermería asociado al carro de paro. Entonces, las funciones principales está, una, diligenciar el formato de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que el inventario establecido en el formato interno institucional debe coincidir en un 100%, ¿sí?
con los lotes, fecha de vencimiento en físico encontrado en el carro de paro. ¿Listo? Igualmente, que cuando se usa el carro de paro, el jefe de enfermería debe solicitar al servicio farmacéutico la reposición de cada uno de estos medicamentos y debe diligenciar en el formato, ¿sí?, de inventario qué producto se sacó, ¿vale? ¿Qué producto se repuso y el cambio que hubo de cada precinto? ¿Por qué? Sabemos que el carro de paro siempre tiene que estar cerrado, ¿listo? Y cerrado y diligenciado qué precinto se encuentra o qué candado se encuentra en el tiempo, ¿listo? También es función de jefe de enfermería verificar los medicamentos, dispositivos médicos que ingresen tengan buena fecha de vencimiento, o sea, una fecha de vencimiento larga. Hay situaciones donde, pues, por situaciones de inventario y de disponibilidad, toca poner, pues, un medicamento con fecha de vencimiento menor o igual a 4 meses. En estos casos, pues, se hace respectivo anotación, listo, y estos tipos de productos farmacéuticos que tienen fecha de vencimiento pronta, deben ponerse de la parte de adelante del carro paro, o sea, primeros. ¿Para qué? Para que se saquen primeros, obviamente, ¿sí? Y hacer una adecuada rotación de estos productos. Igualmente, el jefe de enfermería debe verificar que el carro de paro no se encuentre en ningún medicamento vencido, y si se encuentran faltantes en ese carro de paro después de una auditoría, siempre, pues, el jefe de enfermería debe hacer la respectiva investigación y debe realizar el pago de ese producto que no se encuentra. El jefe de enfermería debe realizar la limpieza y desinfección de los equipos, debe velar la integridad de los equipos biomédicos, de su perfecto funcionamiento e informar a mantenimiento ante cualquier eventualidad. El mes anterior también se realizaron auditorías a los diferentes carros de paros y evidenciamos que los carros, pues, no los limpiaban, ¿sí? Entonces, es importante y es responsabilidad de ustedes por circular que ustedes, el jefe de enfermería, debe limpiar estos carros de paros cada vez que, pues, tenga el turno, ¿listo? O sea, diariamente. Bueno, esta es la solicitud de reemplazo, ¿listo? Entonces, dentro de la verificación del carro de paro que debe hacer el jefe de enfermería, siempre tiene que garantizar que los medicamentos estén de acuerdo a los requerimientos, ¿listo? Que los insumos estén de acuerdo con el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en UCI, ahí tengamos en el carro de paro los medicamentos que se usan en el servicio de UCI. Si estamos en la parte de maternidad, pues que en ese carro de paro se encuentren los medicamentos que más se van a usar para las maternas. ¿Listo? E igualmente, como les dije, que los equipos en funcionamiento estén conectados con su respectiva toma. ¿Listo? El carro de paro, como les dije anteriormente, siempre debe permanecer sellado en todo momento. Se debe garantizar la custodia y la seguridad de esto. ¿Cómo yo garantizo esa custodia? Llenando o diligenciando 2 veces al día, quiere decir una vez en la mañana y otra vez en la tarde. ¿A qué horario aproximadamente? De 8 a 10 de la mañana se debe diligenciar el formato de temperatura y humedad. Y en la tarde, pues, se puede diligenciar desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde el formato de temperatura y humedad. ¿Listo? Este se debe diligenciar 2 veces al día. ¿Listo? Ya asociados al servicio farmacéutico también tenemos una responsabilidad propia en el carro de paro, ¿sí? ¿Qué cuál es? Recopilar la información de los medicamentos, ¿listo? Que si hay un cambio de medicamento dentro del carro de paro, nosotros tenemos que llenar el formato, obviamente diligenciarlo y garantizar de que se cumpla el lote, pues que se dispensó o que se repuso en el carro de paro coincida con el inventario. Tenemos que mantener el stock de los medicamentos y dispositivos médicos dentro del carro de paro, ¿listo? Cumplir con las condiciones de almacenamiento, que quiere decir que todos esos productos que nosotros les entregamos para el carro de paro se encuentren en adecuadas condiciones. Y garantizar la disponibilidad y oportunidad de los medicamentos, ¿listo? En general, para que tengan pues un conocimiento y sepan y estén prevenidos, en cada auditoría que nosotros realizamos desde el servicio farmacéutico, o inclusive que son auditorías internas, y cada auditoría externa, el jefe de enfermería debe garantizar dentro del carro de paro que se encuentre el inventario al día, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los productos en físico correspondan al listado de inventario con sus lotes y fecha de vencimiento. Que el precinto
que se encuentra en el momento corresponda al precinto registrado, ¿listo? Porque hemos evidenciado que a veces pues vamos a hacer auditoría y el precinto que se encuentra registrado en el formato no corresponde al precinto que tiene el carro de paro. ¿Qué quiere decir esto? El carro de paro lo abrieron y no hicieron ningún registro. Ahí se genera una no conformidad, ¿listo? Entonces, eso, que tenga el precinto, que siempre cumpla el inventario y que siempre se llene el formato de medición de temperatura y humedad. ¿Listo? Eso es relacionado entonces al uso seguro de medicamentos ¿dentro de qué? Dentro del carro de paro. Y aquí no solamente incluimos medicamentos, sino también dispositivos médicos. Como les hablé, es importante entonces que el jefe de enfermería cumpla siempre con el diligenciamiento del formato de control de temperatura y humedad, ¿listo? No solamente en el carro de paro está este formato de temperatura y humedad, ¿sí? Sino que pues Más imagen. también, ¿aló? ¿Cómo? Bueno, por favor, cerrar los De micrófonos. nuevo tenemos interferencia, por favor, cerrar micrófonos, muy amables. Listo. Todos en la institución conocemos, todo el personal asistencial conocemos este formato de temperatura y humedad. ¿Listo? Entonces le voy a hacer un recorderis general cómo tienen que llenarlo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad pues del jefe de enfermería siempre en cada turno llenar este formato. ¿En qué? En cada estación donde se preparan medicamentos, donde se encuentra el carro de paro, básicamente en puntos donde esté asociado el uso, ¿sí? O el almacenamiento de medicamentos. Este formato es sencillo, ¿listo? Nos establece diferentes puntos. Nos establece los puntos que debemos llenar cuando se almacenan los medicamentos a temperatura ambiente, medicamentos en cadena de frío y la humedad relativa. ¿Listo? Además de esto, también una parte de abajo donde nos dice quién es el responsable, ¿sí? De llenar este formato. ¿Listo? Entonces, lo primero que se debe llenar, obviamente, el mes, el año y el área en el que se encuentra este formato. ¿Listo? Igual, siguiendo a esto, se debe llenar la temperatura ambiente en la que el termohidrómetro me registra en el momento, ¿listo? Entonces, aquí hay dos puntos, ¿sí? Que se manejan en la institución, que es la temperatura máxima que me da el termohidrómetro y la temperatura mínima, temperatura ambiente máxima y mínima, ¿listo? Y la temperatura actual, ¿listo? Entonces, se llenan cada uno de los tres puntos, la máxima, la mínima y actual. Como sabemos, se debe llenar en la mañana, ¿sí? Como les dije, pues anteriormente, se puede llenar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana y en la tarde, obviamente, después de 2 de la tarde hasta 5 de la tarde. ¿Listo? También cuando tenemos medicamentos en cadena de frío, quiere decir pues que si tenemos nevera en el servicio, también se debe llenar, en este caso, la temperatura que me arroja la pantallita del termómetro de la nevera. Listo. Aquí hay unos parámetros principales que nos dice por medio del formato con diferentes colores. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura ambiente, como pueden ver, el formato tiene por ejemplo, en temperatura ambiente, una línea rosada superior y un color rosado de cuadros inferior. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la temperatura me llega a estos puntos rosados, se debe notificar al área de mantenimiento que pues no se está cumpliendo con las condiciones adecuadas. La temperatura ambiente en la que siempre debe oscilar es la medición, ¿sí? Del termohidrómetro. Está entre 15 grados centígrados y 30 grados centígrados. Cuando la temperatura está por menor de 15, se debe reportar a mantenimiento. Y cuando la temperatura está superior a 30, se debe reportar a mantenimiento. Pues en Pasto, pues no es muy común, o pues no he visto yo hasta el momento un desescalamiento en estos puntos relacionados a la temperatura ambiente. ¿Listo? Igualmente, los medicamentos de cadena de frío tienen que estar en qué rango? De 2 a 8 grados centígrados. Si nos pasamos de estos rangos, tenemos que reportar al área de mantenimiento y notificar. Y la humedad relativa tiene unos valores permitidos de entre 40 y 75%. Cuando el termohidrómetro me lanza un valor
de humedad relativa por encima del 75%, debemos reportar inmediatamente también a mantenimiento. ¿Para qué? Para que, pues, si toca calibrar el termohidrómetro, si es el termohidrómetro en este caso, si es por el ambiente como tal, solicitar un deshumidificador para el área. ¿Por qué? Porque según la ficha técnica de los medicamentos, cuando algunos medicamentos son higroscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la humedad relativa supera el 75%, los medicamentos se tienden a deteriorar y a perder sus facultades y cualidades físico-químicas. ¿Listo? Entonces, por eso es importante siempre pues que llenemos este formato de temperatura y humedad adecuadamente, ¿vale? 2 veces al día, ¿sí? Y cumpliendo con los parámetros, pues, que nos establece. Si nos llegamos a las líneas rosadas, solicitar y notificar inmediatamente a mantenimiento para dar solución al respecto. ¿Listo? Y por último, como les dije al principio de la charla, dentro del uso seguro de medicamentos, entonces ya hablamos sobre cómo nosotros podemos mejorar el uso seguro de todos los medicamentos, ¿listo? Cómo hacemos un uso seguro de los medicamentos dentro del carro de paro, las responsabilidades que tenemos, ¿listo? Dentro de esto está implícito la medición de temperatura y humedad. Pero además de esto, hay un punto importante, pues, que a veces desconocemos, ¿listo? O pues sí, generalmente a veces desconocemos, que son los gases medicinales. Para que ustedes tengan conocimiento, los gases medicinales son medicamentos. ¿Cuáles son los gases medicinales? Todos esos cilindros que están pues por ahí en los servicios, ¿sí? Que están dentro del almacén de cilindros de gases, ¿sí? Que son principalmente en la clínica manejamos oxígeno medicinal, aire medicinal, nitrógeno y dióxido de carbono. ¿Listo? En la resolución 4410 también nos establece qué es un gas medicinal. Nos dice que los gases medicinales son medicamentos constituidos por uno o más componentes gaseosos aptos para entrar en contacto directo con el organismo humano, de concentración conocida y elaborado de acuerdo a especificaciones farmacopeicas. Los gases utilizados en terapia de inhalación, anestesia, diagnóstico en vivo o para conservar o transportar órganos, tejidos y células destinados a la práctica médica deben cumplir con las especificaciones de gases medicinales. ¿Listo? Entonces, como les dije, nosotros en la institución manejamos ¿qué? Oxígeno, aire medicinal, nitrógeno y dióxido de carbono. ¿Listo? Tenemos que conocer cuando vemos el cilindro, los vemos en los pasillos, ¿sí? O los utilizamos, tenemos que saber a qué se refiere el cilindro. ¿En qué sentido? El oxígeno medicinal, el cilindro en su totalidad es de color blanca, ¿listo? Entonces, ellos se diferencian por colores, ¿sí? ¿Listo? Esto va, pues, respecto a su composición, pero se diferencian por colores. Entonces, recuerden, oxígeno medicinal es de color blanco, ¿listo? El aire medicinal es blanco en el cuello del cilindro y negro en todo el cuerpo restante del cilindro. Como puedes ver, es el segundo, ¿listo? El segundo que es aire medicinal. El nitrógeno es totalmente negro, ¿listo? Y el dióxido de carbono es de color gris, ¿listo? Entonces es importante que nosotros sepamos, cuando veamos los cilindros, de qué gas medicinal se está tratando, ¿listo? ¿Para qué? Obviamente, para evitar que pues le suministremos a un paciente, en vez de aire medicinal, le suministremos nitrógeno. Ahí lo podemos afectar la vida del paciente. En general es importante que todo el personal asistencial para el uso seguro de estos gases medicinales que son considerados medicamentos, tengamos un adecuado transporte. ¿Listo? No solamente nosotros, sino también obviamente los pacientes en su momento, pues cuando transporta estos cilindros de gases medicinales. Entonces siempre hay unos puntos principales que se deben tener en cuenta. Siempre se debe transportar los cilindros con su tapa protectora. ¿Listo? ¿Para qué? Por si hay una caída, pues evitar que la parte de la válvula se rompa. Otra, cuando abra la válvula de un cilindro, no se debe interponer las manos en el flujo de gas
y tampoco se coloque en la salida del mismo. ¿Sí? Sí, básicamente porque aquí hay una alta presión y nos puede provocar un daño. Otra, nunca deje caer los cilindros ni permita que se estrellen unos contra otros. ¿Por qué? Obviamente lo dejamos caer, se rompe la válvula y eso es como una bomba, sí, eso se estalla y sale a alta presión. ¿Listo? Y si los golpeamos unos con otros, podemos provocar abolladuras del cilindro y perder la calidad como tal de ese cilindro. Debemos siempre, cuando transportemos los cilindros de gases medicinales, utilizar la carretilla adecuada. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para evitar las caídas. ¿Sí? Y obviamente este cilindro siempre pues pesa. Es muy incómodo no transportarla con carretilla. Otra, nunca se debe coger el cilindro de la válvula desde la válvula para transportarlo, porque se puede romper la válvula, ¿sí? Y si se rompe, pues sale disparado. Y les recuerdo, pues en forma general, los gases medicinales o el oxígeno principalmente puede interactuar con la grasa y con el aceite y puede provocar una pues ignición espontánea, o sea, puede explotar. Por eso siempre es importante evitar el contacto de oxígeno o aire medicinal con grasa y aceite. En caso de alguna emergencia, pues que no hemos tenido en la institución, gracias a Dios, pero si llegamos a presentar, es importante conocer lo siguiente. ¿Qué debemos hacer nosotros para un uso seguro o evitar aquí, pues, posibles inconvenientes? Uno, apagar inmediatamente cualquier llama abierta que esté cerca o calor que esté cerca de este cilindro. ¿Por qué? Porque, como les dije, genera combustión con el oxígeno y eso se vuelve una bomba horrible. ¿Listo? Debemos cerrar la válvula del cilindro. Obviamente, si es la red como tal, cuando nos trasladamos directamente ya al tanque criogénico o a la red de aire medicinal, si hay una fuga, se debe cerrar la válvula del cilindro en general y cerrar la válvula del área. ¿Listo? Igualmente también se debe abrir las ventanas. ¿Para qué? Obviamente para ayudar que este oxígeno o este aire pues se esparza y no se concentre en un solo lugar, provocando que cualquier chispa genere una combustión. Y cuando el escape es de un cilindro y no puede ser controlado, al cerrar la válvula del mismo, se debe llevar el cilindro a un lugar ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición, ¿sí? Básicamente con esto nosotros pues podemos salvar vidas, ¿listo? Salvar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los cilindros de gases medicinales, oxígeno, aire, nitrógeno, están a alta presión y si llega a ocurrir un accidente, esto explota y es una bomba, ¿listo? Entonces no queremos eso, pues sucedan estos inconvenientes, ¿listo? Entonces pues en forma general, desde el servicio farmacéutico, estos son como los puntos que siempre tenemos que tener en cuenta para el uso adecuado de todos los medicamentos. ¿Listo? Como les dije al principio, es responsabilidad de todos nosotros, ayudar pues en la terapia farmacológica de los pacientes, ayudar en el uso seguro de todos los medicamentos, ¿sí? Por medio del cumplimiento de los protocolos, por medio del cumplimiento de los adecuados en administración, ¿sí? Una adecuada dispensación en todos los puntos, pues, en los que nosotros nos desempeñamos día a día. Desde la formulación también, ¿listo? Pues es todo de mi parte. Espero que todos hayan entendido. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden hacer saber. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Bueno, pues aquí estamos pendientes de si alguien tiene alguna pregunta o quieren chatear y leemos la pregunta o encienden sus micrófonos. Yo sí tenía una preguntita, es que con Claro. respecto a lo que dijo Luis de los precintos, que a veces no aparece el mismo precinto en la hoja de registro, que hay una inconformidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el carro de paro de la estación 74, como él queda muy ahí en el girito por donde uno pasa, en el cuarto de medicamentos, está la mesita de preparación y está. Entonces, muchas veces sí ha pasado
que uno pasa y se enreda en o se apenas se lo pasa uno como con velocidad y se parte. Va uno a mirar y ya está en el suelo. Entonces lo que hacemos a veces, a mí me ha pasado y a varias compañeras le ha pasado, entonces que vamos a farmacia y solicitamos otro precinto para cerrarlo sin haberlo abierto y sin haber sacado nada del carro de paro, porque incluso ahí va directo una cámara que se puede constatar de que ese no se lo abre ni nada, pero justo pasa eso, pues, ese tipo de eventos. Entonces ahí no Claro, sé qué claro. se podría hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, o sea, lo entiendo. En ese punto, pues son accidentes, pues que pueden pasar de pronto por la locación del carro de paro. Podríamos buscar una solución donde podríamos acomodarlo o acomodarlo de una forma de que el precinto quede de forma interna, ¿sí? Supongo, no sé, más pegado a la pared, ¿listo? Pero, además de esto, pues esa sería la solución. Pero además de esto, el precinto se puede partir, ¿listo? Porque puede partirse por cualquier situación, un golpe, me lo llevé con el pantalón y se rompió, ¿listo? Pero lo importante aquí es que siempre cuando hay esta situación, cuando se abra, cuando se rompa, esto tiene que quedar registrado en el formato ¿de qué? De cambio de turno que está pues implícito en el carro de paro, ¿listo? Porque aquí registramos y podemos poner la novedad. El precinto se rompió, mas no se abrió carro de paro. ¿Listo? Es importante también que ustedes pues conozcan, no sé si lo dije en la presentación, que cada vez que se abre un carro de paro, sería crucial que la jefe de enfermería haga un inventario. ¿Listo? ¿Para qué? Para garantizar de que en su turno no se perdió ningún medicamento. Y se abrió el carro de paro, se registró ese precinto, más no, pues hubo pérdida de medicamentos, ¿listo? Entonces lo importante aquí es registrar. Necesitamos que pues siempre que haya cualquier movimiento, se registre en los formatos establecidos que la jefe de enfermería conoce. ¿Sí quedó claro? Sí, señor, muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra dudita, inquietud? Buenas noches. Buenas Yo noches, hice Janet. una duda. En Sí, el claro. registro del carro de paro, ahí nos da opción a colocar o registrar con lápiz, ¿no? Por ejemplo, Digo, cuando se abre el carro de paro, ¿sí? se anota el lote, el INVIMA, fecha Ujú. de vencimiento. En una auditoría que yo tuve del instituto, estaba anotado con lápiz y a mí lo que me dijeron que eso no se debe hacer. Yo pues repetidamente yo lo informé, pero pues nunca se llegó a algún acuerdo. Entonces no sé hasta qué punto se pueda seguir haciendo con lápiz o toca directamente a farmacia, allá donde usted, pero a veces lo hemos hecho, pero no lo hemos encontrado o la persona que estaba encargada, entonces eso se quedaba así. Entonces no sé hasta qué punto se permite seguir registrando con lápiz o qué opción hay de que esa plantilla se adecue a cada computador de cada jefe para uno directamente anotar el INVIMA, el lote y se imprima el formato. Entonces no sé pues hasta qué punto se pueda. No, pues sí, sí, pues sería una parte de mejora, la verdad, muy importante porque pues sabemos que todo lo que se escriba con lápiz se puede robar, se puede borrar, qué pena, se puede borrar. Entonces, la idea es que sí, cada registro por parte de calidad siempre se registre pues con lapicero. Sabemos que a veces pues es siempre complejo porque el medicamento tiene lo que es INVIMA, lote y estos datos, pero sería bueno hacer pues una auditoría y ver, plantear el punto de usar solamente lapicero, ¿listo? Porque tampoco pues podemos tener ese formato, digamos que a libre modificación en el computador, porque pues no valdría de nada. La idea es que siempre que se plasme una información, pues se conserve, ¿listo? Conserve lo que se escribió. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, pues dentro del chat se envió el link de la evaluación. La idea es pues que todos lo realicen. Están cada uno de los temas tratados. ¿Alguna preguntita más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la capacitación de la noche de hoy. Muchísimas gracias, qué tema tan interesante y tan importante. Muchas gracias a todos por este espacio, por asistir con puntualidad y que pasen una excelente noche. Igualmente, Muchas doctor, gracias. igualmente todos, Muchas compañeros, muchas gracias. gracias por su atención. Espero que haya sido pues gratificante esta capacitación y que les ayude, obviamente, y nos ayude a cada uno de nosotros a mejorar cada uno de nuestros procesos, que pues al final es lo que queremos con estas capacitaciones. Que tengan un excelente resto de noche. Dios los bendiga. Hasta luego. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Carolina nos levantó la mano. Creo que el doctor ya salió de la reunión.